Yo iba en bicicleta saliendo del trabajo y de repente ella abre la puerta y yo le doy un cantazo y caigo al piso, doctora. En Puerto Rico la gente atropella a los peatones, a los ciclistas y se van. Yo estaba nerviosa y llorosa. Yo soy un inútil, doctora. Yo me estoy volviendo loco. Lo que estás teniendo una pérdida de visión. Sí, doctora. Por un trauma craneal. Me casé con él cuando él estaba en la cárcel. A mí no me importa estar preso, señora. He estado 12 veces preso. Quiero una orden de restricción, porque ese hombre es un monstruo. Tuve un accidente hace 36 años, señor, y tengo 3 platinos en la cabeza y la mente se me va en blanco y... Y pierdes el control de tu comportamiento. Bueno, sí. Miguel, Sale de ahí, mi hermano, sale de ahí, mi hermano. Miguel, ¿pero qué te pasa? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. Hay una frase anónima que dice: querer ser buen samaritano puede traer sus consecuencias. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, este concepto de los buenos samaritanos tiene su base en la historia y en las leyes. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Me siento desesperado. Yo nunca pensé verme en la situación esta por la que yo estoy pasando. Yo actué de la manera más correcta y prudente que lo hará una persona que está pasando por esta situación. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, doctora. Fabricio, tú eres el demandante de este Sí, caso. doctora, yo soy el demandante. Ok, descríbeme quién es Jennifer, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora, yo estoy aquí porque yo necesito que ella se haga responsable de todas las cosas que a mí me están pasando. Doctora, por culpa del cantazo que ella me dio, mi vida se ha hecho una basura. Yo soy un inútil, doctora, yo me estoy volviendo loco. A mí me botaron de mi trabajo. Okay, a mí me han pasado... Escúchame, necesito que te calmes. ¿Quién es ella? Ella fue la que me dio el cantazo, doctora. Te dio un golpe, pero Sí. ¿cómo te dio el golpe? En mi bicicleta, doctora. Yo iba en bicicleta saliendo del trabajo y de repente, cuando voy cerca del lado de su carro, ella abre la puerta y yo le doy un cantazo A la puerta de a la ella. puerta y caigo al piso, doctora. Ok. Cuando yo caigo al piso, entre el revolú del cantazo y la cosa, ella me ayudó. Ella me ayudó, empezó a chequearme, me curó, me hizo así. Me dijo que sí la acompañaba a la casa para chequearme que estuviera todo bien. Cuando llegamos a la casa, doctora... A la casa de ella. A la casa de ella, que es allí muy cerca. Ok. Cuando llegamos a la casa, ella me dice, me chequea, me dice que yo estoy todo bien, que si yo no sé qué. Cuando de repente aparece el novio, el Superman. No le Sí, digas así. el Superman. Viene, empezó a decirme que me levantara, que caminara de un lado al otro, que cuántos dedos veía, haciendo muchos estudios como si fuera médico. Y me dijo que yo estaba de lo más bien y que si yo no sé qué. Y me dijo, toma estos $70 para que te compre una bicicletita nueva y vete para tu casa. Doctora, cuando yo me fui a levantar, que yo me iba para mi casa, me empezaron unos mareos y un dolor de cabeza. Yo me sentía bien mal, bien mal. En eso, ella, bien asustada, porque ya sabía lo que había hecho, y el noviecito me llevaron para el hospital. Pues claro. Cuando fui lo al que se hospital, debe. me hicieron muchos estudios, me hicieron todas las cosas. Ajá. Doctora, yo había pasado una noche horrible. Me dan de alta. Cuando Ok. me dan de alta, doctora, yo voy vamos al camino a la casa, paramos en una farmacia y ahí ella saca un contratito. Que eso es lo que yo Tranquilo, quiero, doctor. doctora. Un papel, Que que usted, firmamos los que dos. usted haga yo quiero que usted rompa este contrato, doctora, porque Pero es que ella lo se está firmó con mutuo aprovechando de que acuerdo, yo firmé. doctora. Yo firmé, fue verdad, doctora, yo lo firmé. Un momento, por favor. Yo lo firmé, doctora. Un momento, Y me por dijiste que estaba muy favor. bien. No, pero tú Me sabes dijiste que que en estaba ese muy momento, bien. tú sabes que en ese momento yo estaba... En ese momento no, yo había yo acabado de tener yo la un auxilié, cantazo, yo hice doctora. todo lo que Ya hace eran una más de persona 24 horas. responsable. Mire, Ok, doctora... momento. Cállense.
Ok, entonces dice aquí, yo, Jennifer, por medio de la presente hago constar que he sufragado los gastos médicos relacionados con el accidente que estuvo envuelto el señor Fabricio. Hago constar también que después de examinar al señor Fabricio por medio de estudios médicos practicados en el hospital, se concluyó que no hubo daños y lesiones de ninguna índole, por lo que el señor Fabricio Montes queda satisfecho totalmente por todas las atenciones recibidas. Y tú firmaste este documento junto con ella, ¿ok? Sí, doctora. ¿Qué pasó después? Doctora, sí, en ese momento yo estaba satisfecho porque se portaron muy bien. Ok. Pero las cosas empezaron Pues él lo ha después. dicho. Cuando pasaron las semanas, doctora, yo me empecé a sentir mal. Ajá. Yo trabajo en la construcción. Ajá. Y yo estaba un día en uno de los andamios y me empezaron unos mareos y yo me empecé a sentir bien horrible y por poco me caigo. Ok. Me bajé del andamio, hablo con mi jefe porque yo me estoy sintiendo mal y él me dice, cógete unos días. En eso de los días que me cogí, me empezaron los dolores de cabeza. Ajá. Todo se fue complicando cada día más, cada día más, cada día más. Pero no me dijiste Entonces, eso. voy al médico. El médico me hace unos estudios y unas cosas y entre esas cosas me pregunta que si yo había tenido algún trauma o alguna cosa y ahí le comento lo que me había pasado. Ajá. Siguen pasando los días, sigo yo sintiéndome mal, me tomo muchos medicamentos, nada me hace nada. Y aquí entonces veo que estás teniendo una pérdida de visión. Sí, doctora. Por un trauma craneal. Y te han mandado a hacerte otros estudios, Sí, unos entre ellos un CT CT scan y un sinnúmero de otros, un MRI y todo eso. Y tú quieres que ella pague por eso. Ya, yo pagué un montón de 3.500. dinero. Consideras que el contrato que habías firmado con anterioridad diciendo que estaba satisfecho te prohíbe que ella entonces te pague. Por eso vienes No, a yo soy una cancelar estudiante. Eso así, dicho doctora, acuerdo. eso Ya, así, esa es tu doctora. demanda. Eso así, ¿Verdad? doctora. Sí, eso Ok, así. ahora fíjate lo que yo quiero que tú me expliques. Yo entiendo las consecuencias después del accidente. Eso fue tiempo después. Hablemos del accidente, esa es la parte que me interesa saber. Tú venías por un carril de ciclistas. Sí, doctora, yo venía por mi carril de Venía ciclista. pegado de la Y puerta. ella estaba... Con permiso, ¿Y ella estaba dónde? estacionada. Estacionada porque está hablando por el celular y no me gusta estar Ella ni- estaba estacionada. Ajá. O Yo- sea que tú ibas por ese carril del ciclista. En mi velocidad normal. Auto no iba- normal, sí, pero tú viste que el auto de ella estaba estacionado, estacionado allí. con ella dentro. ¿Y Sí, por ella qué no se estaba despegó? ¿Era de día o era de noche? No era de tarde, yo había Estaba salido del oscuro trabajo. casi, ¿verdad? Cállate, niña, pero tú no te estás dando cuenta que en este momento tú no tienes que hablar. No, si ella así no deja hablar a nadie. Ok. ¿Y tú montas bicicleta hace cuánto tiempo? Doctora, ese es mi medio de transporte. Ese es tu medio de transportación. Sí. O sea que tú estás consciente que aún en los carriles de los ciclistas, Sí. tú tienes que estar pendiente Sí, de doc- autos que estén parqueados y ocupados por personas también. ¿Correcto? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo respondes a la demanda? Sí, pues buenas tardes, doctora. Yo quiero que usted sepa que yo cumplí como ciudadana cumplió. responsable. Yo estaba, era un lugar oscuro, yo estaba parada para no estar, mientras estoy testeando o hablando por el celular, estar allí parada. Yo estaba parada y de repente cuando abro la puerta yo me encuentro con eso y No, yo miró, lo abrió la auxilié puerta. porque... Abrió la puerta. Tú sabías que Yo abrí la estabas puerta. parqueada en el carril de los ciclistas. No, pero estaba allí en la acera. Entonces cuando abrí la puerta fue que entonces... Sí, mira, doctora, que se supone Sí, mira, que mire es para atrás estaba de porque estoy noche, por pero mi sí, carril. porque estaba teniendo una discusión personal Doctora, con una ¿qué aire? Ya compañera abrió la puerta y me por metió un un cantazo. encontronazo con Ok, un entonces proyecto. tú abriste la puerta y él, Y que en venía eso- en el carril, se mete contra la puerta. Exactamente. Ahí yo estaba bien nerviosa, pero en Puerto Rico la gente atropella a los peatones, a los ciclistas y se van. Yo estaba nerviosa y llorosa y yo, cuando de momento lo veo, yo rápido lo monto en mi carro. ¿Qué como tenías que pude. hacerlo? Tenías que Y le ayudarlo. di los primeros Encima, auxilios y En Puerto correspondí. Rico la gente pisa a los peatones y se van. Exacto, eso pasa mucho allá en Puerto Rico y en todas partes, eso es modalidad, pero yo no, yo estaba nerviosa y todo y yo me pude Ok, haber ido. entonces le diste Estaba primeros oscuro. auxilios, lo Sí. llevaste a tu casa para comprobar que estaba bien. Exacto. E hiciste todo lo que tú te sentías satisfecha. Exacto, 70 Ok, dólares mi para su pregunta bicicleta. es, ¿tú te sientes responsable por los otros costos médicos que está teniendo Pues, él? yo considero que no, porque Doctora, eso pasó sí, luego porque de fue 2 por meses. culpa del Ya cantazo. yo firmamos, yo estuve llamándolo, yo todo lo llevamos Ok. al hospital, todos Entonces los tu postura exámenes. es que no vamos a cancelar el contrato porque realmente... Yo cumplí todo y todos los exámenes médicos y él me dijo que estaba satisfecho y lo firmamos por mutuo acuerdo. Perfecto. Una pregunta. ¿Por qué no llamaste a la policía el día que ocurrió este incidente? Para que estos Porque hicieran como- una investigación, un Por- reporte. Porque lo que pasa es que cuando él cayó, pues solamente lo que hicieron unos raspacitos. Y él me dijo que estaba bastante bien y lo llamamos a la casa, después fue.
que... Ya empecé que las él complicaciones como empezó allí. a marear, entonces pues vamos para el hospital. Ajá. Y entonces yo recurro al hospital. Pero mira qué pregunta tan sencilla. Usualmente cuando uno tiene un accidente de tránsito, Pues que como viene fue una- siendo esto, uno llama a las autoridades nerviosismo, para que doctora. estos hagan una investigación, un No, reporte. entiendo. Pero como no era así, que Ella como sí fue es. algo que él no quedó inconsciente ni nada, que él chocó y yo vi que él se pudo levantar, aunque tenía un rasponcito, y él estuvo de acuerdo con ir a mi casa, porque después fue que entonces él sintió como unos mareos, entonces pues vamos a llevarte al hospital. Y ahí entonces yo, doctores, cubran todo que yo lo voy a pagar. Y entonces todos los estudios le di $200 adicionales para cualquier otra cosita que Perfecto. necesitara, $70. Y la actitud de él era una positiva Sí, después que echando- terminaron. Sí, después que echando flores de los doctores y todo, por Ok. 2 semanas consecutivas. Lo llamaba, todo está bien, porque yo soy una persona, por mi tranquilidad, pero más por la de él, yo soy una persona con muchos valores. Perfecto. ¿Quién tiene testigos en el caso? Yo, doctora. Bien, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos, a nuestros expertos, y le daremos una solución a este caso, que es interesante. Si usted se ve en algo involucrado parecido a esto, vuelva con nosotros en Caso Cerrado, que le voy a decir qué tiene que hacer para no llegar a esta situación. Regresamos enseguida. El caballero llegó allí, no sé cómo, nos investigó, nos está persiguiendo. Yo lo que quiero es que me ayuden. Yo lo que quiero es que me ayuden. Que se hagan responsables. Caso Cerrado. Responsable. Doctora, y yo quiero decir que yo me estoy afectando mis nervios en la universidad. Yo los últimos 2 exámenes he sacado F porque él se pasa hostigando.